tanta tecnología como ahora. O sea, sí había pecado, porque pues el pecado lo ha habido siempre, pero ¿a qué me refiero con la tecnología? Pues que entre más tecnología hay, el ser humano se aleja más de Dios y se hace más indiferente a la salvación, se hace más indiferente a la vida espiritual. No nos importa tanto cómo vamos caminando espiritualmente y podemos perder esa brújula de la importancia de la salvación del alma. La gente ahora, con tanta tecnología en la que están metidos, pues ya pierden el interés en las cosas de Dios. La gente ya no le importa y ya no busca a Dios, ¿no? Yo precisamente escuchaba ayer que un catequista que está formando niños para la confirmación decía que los niños es muy difícil que caigan en pecado mortal, que es muy raro que cometan un pecado mortal, que es más fácil que lo cometa un adulto. Y yo la verdad sí me sorprendí, porque yo dije, ¿cómo es posible que esté enseñando esto en el tiempo, en la época en la que estamos viviendo? Cuando todos sabemos que los niños cometen infinidad de pecados. Ahora con una tablet que tú le des a un niño, con un celular que tú le des a un niño, pues no te vas a dar cuenta dónde está metido. A veces esos niños están metidos en la pornografía, están metidos en juegos violentos, y todo eso son pecados mortales, por supuesto. Entonces, ¿los niños van al purgatorio después de la muerte? Sí van al purgatorio después de la muerte. Aunque suene escandaloso o suene que exagerado, porque la mayoría de gente dice, no, pues es que los niños no saben. Y digo, no, sí saben lo que hacen. Un niño sí sabe cuando está haciendo mal y cuando está haciendo bien. Nosotros tenemos uso de razón y de conciencia a partir de los 3 años de edad. Ustedes son, bueno, la mayoría de los que están conectados son colombianos. Yo no sé si hay algún otro que nos acompañe de otro país, ¿verdad? De Panamá, vemos 2 de Panamá. De Panamá, bueno, la mayoría de ustedes conocen el testimonio de Marino Restrepo. Y Marino Restrepo en su testimonio nos dice su encuentro cercano con él. Bueno, no fue ni la muerte, porque él tuvo una experiencia mística, él ni siquiera pasó por la muerte. Entonces Marino dice que el Señor le empezó a juzgar desde que él tenía 3 años de edad, y que se ve arriba de un triciclo, montado en un triciclo, golpeando las plantas del patio de su abuela. Y eso ya compendía un pecado, y el Señor ya le estaba pidiendo cuentas por eso. Imagínense, o sea, ¿por qué? Pues porque las plantas son seres vivos, y porque es la naturaleza, y tenemos que respetar lo que Dios ha creado para nosotros, para el bien del ser humano. Entonces, imagínense un pecado más grave, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la gente dice que los niños van al cielo directamente después de la muerte, cuando no es cierto? No es una realidad. El Apocalipsis 21:27, se los vuelvo a repetir, dice que nada manchado podrá ver a Dios, nada. Así tú te mueras con un pecado venial, pero que no purificaste en la tierra, o sea, no expiaste por ese pecado. ¿Qué quiere decir expiar? Resarcir el daño. Si tú no resarciste el daño, no basta solo con la confesión para ver a Dios. La confesión lo que hace es que te reanuda la amistad con Dios. Tú puedes reanudar esa amistad con Dios que tú perdiste por el pecado. Pero ahora, ¿qué falta? Pues resarcir el daño, ¿verdad? O sea, evitar la pena de daño, que es lo que tendríamos que pagar después de la muerte, porque está la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño nos la origina cualquier pecado, puede ser el venial, puede ser el pecado mortal. Eso nos constituye ya una pena que tenemos que pagar. Y si esa pena no la pagamos en la tierra, pues está el purgatorio. Ahora, hay mucha gente que nos pregunta, ¿cómo se origina el purgatorio? ¿Cuál es el origen del purgatorio? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Si todos tienen por ahí su Biblia, ojalá que la tengan. Si no la tienen, no se preocupen. Y si tienen dónde anotar, tomen la cita bíblica de Génesis 3, versículo 24. Génesis 3, versículo 24. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Expulsó al hombre, y en la parte oriental del huerto de Edén puso a los querubines y la espada de fuego para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es obvio que después del pecado del hombre, de la caída del hombre, se pierden todos los dones preternaturales que el Señor
nos había dado, y toda la vida que Él había diseñado para el hombre se pierde por un solo pecado, la desobediencia. Y por ese pecado, pues entra la muerte, ¿verdad? Y para poder regresar a la vida eterna, pues el Señor nos pone un camino, nos traza un camino, y dice que pone al ángel para custodiar el árbol de la vida con una espada de fuego. Y la espada de fuego ya simboliza la purificación y ya simboliza el dolor, el sufrimiento por el cual el hombre tiene que regresar a la casa perdida, que es el cielo. Entonces, pues ahí tenemos el origen del purgatorio en el Génesis 3:24. La palabra purgatorio, ¿qué quiere decir la palabra purgatorio? Porque no la encontramos en la Biblia, no la encontramos en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, no quiere decir que porque no está en la Biblia con tal cual la palabra, que no quiere decir que no exista. Por supuesto que existe el purgatorio. La palabra purgatorio viene del origen del latín purus, que quiere decir limpio, quedar limpio o quedar impoluto. Eso es lo que quiere decir la palabra purgatorio. El purgatorio en la Biblia, les voy a dar unas citas bíblicas por si las quieren anotar. Hay más de 20 citas bíblicas sobre el purgatorio, pero el día de hoy solamente les voy a mencionar unas cuantas. ...59... Tenemos Primera de Corintios 3, o sea, capítulo 3, versículo 11-15. Tenemos Primera de Corintios 15, versículo 29. Tenemos Filipenses 2:10. Segunda de Timoteo 1:16-18. Tenemos Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 4:6. Y la última, tenemos Hebreos 12:23. Bueno, pues esas son algunas citas bíblicas que nos hablan del purgatorio. Vamos a hacer énfasis en una. Mateo 5:25-26. Dice la palabra: mientras vas de camino, ponte a cuentas con tu adversario, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil. Te aseguro que te meterán en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Cuando habla de esto, te está diciendo que ahorita que estás en el mundo, en el tiempo de la misericordia, ahorita que estás en la tierra, porque dice, mientras vas por el camino, cuando habla del camino, está hablando de la vida, está hablando de tu tiempo en la tierra, el tiempo que se nos ha dado para purificarnos y para alcanzar la santidad, para volver a casa, para volver a ver a Dios. Y la mayoría de la gente, pues no utilizamos ese tiempo. Pues la mayoría de la gente perdemos el tiempo. Estamos acostumbrados al rol cotidiano de todos los días, el trabajo, la escuela, el estudio, las redes sociales, etcétera. Todo aquello que te roba al 100% la atención. Decía Marino Restrepo en una de sus charlas, el diablo saca todos los juguetes para entretenerte y robarte el tiempo, para que en el momento de la muerte te sorprenda sin nada, sin obras, ¿no? San Juan de la Cruz dice, al final de nuestra vida seremos examinados en el amor. Eso dice San Juan de la Cruz. Hay otras frases, otras traducciones que dice al atardecer de la vida. Seremos examinados en el amor. Y cuando dice el atardecer, pues está hablando del momento de la muerte. La palabra de Dios en Mateo 5, 25 y 26, nos dice que aprovechemos el tiempo para reparar, para ponernos a cuentas con tu adversario. ¿Quién es tu adversario? Pues tu prójimo. La mayoría de nosotros le debemos a Dios y al prójimo, o le debemos a Dios en el prójimo, porque no vivimos pues una vida con virtudes, y la vida con virtud es una vida en santidad. A veces si somos gente de comunidad,
pues a lo mejor podemos estar yendo constantemente a los sacramentos, comulgamos con frecuencia, nos confesamos con frecuencia, rezamos el rosario con frecuencia o tenemos otras devociones. Y todo eso es muy bueno, todo eso es excelente, pero ¿de qué manera estoy reparando? Porque también si yo no entro en un camino de conversión, aunque yo tenga todo esto, pues difícilmente voy a alcanzar el cielo en la hora que yo salga de este mundo. Tal vez me va a costar trabajo, porque no he entrado en conversión. Muchos de nosotros los católicos, pues nos dicen católicos de cumplimiento, ¿verdad? Cumplo y miento. ¿Por qué? Porque no entro definitivamente en la conversión. O sea, a veces hago la voluntad de Dios, a veces no, a veces hago mi voluntad. El Señor nos dice, ¿te quiero frío o te quiero caliente? Porque a los tibios los vomito. Entonces tenemos que estar, o somos o no somos. Y más si nosotros ya somos de comunidad, si ya somos evangelizados, pues tenemos que tener todavía más eso consciente. Ahorita estaba viendo algunos de los objetivos que tenemos nosotros como apostolado, y principalmente es esto, ¿no? Difundir. Muchas veces de nosotros hemos tenido algún familiar que nos infundió esta devoción a las ánimas del purgatorio. Hay otras personas que no lo conocen o lo desconocen también, y es importante también nuevamente restablecer y nuevamente reiniciar todo esto. ¿Por qué? Porque es importante, porque todos nosotros tenemos un familiar que ya falleció, una amistad, un amigo sacerdote, no sé, desconozco qué alcances tienen cada uno de ustedes, ¿no? Familiar, amigos sacerdotes, amigos de trabajo. O sea, ¿cuántas veces se pierde algún familiar o algún conocido muy querido? Entonces, es momento también de enfocarnos y de aprender nuevas cosas. Bueno, esto no es aprender nuevamente, no, ya está desde hace mucho esto haciendo de las ánimas del purgatorio. Lo que pasa es que estamos retomando cosas que se han olvidado, no estamos creando ni el hilo negro, ¿no? Pero lamentablemente se ha olvidado esta fe, este dogma de fe, que es una virtud muy grande. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a nuestros fieles difuntos, que está en el catecismo de la iglesia, que está en el Désinger, donde están los primeros papas, donde lo inician o donde lo hacen como un dogma de fe. Y principalmente esto es lo que nos ayuda, nos alienta. ¿Por qué? Porque el día de mañana te tocará a ti, me tocará a mí, estar también en ese proceso, en esa agonía, en ese juicio de Dios. Y principalmente estaremos pidiendo que también pidan por nosotros, que se acuerden de nosotros. Un ejemplo tan claro y muy preciso: ¿cuántas veces hemos tocado fondo en un hospital, en un sanatorio o hasta en la misma casa, enfermos? Y si está alguien con nosotros y nos asiste, pues estamos como del otro lado, estamos atendidos por nuestro familiar, por mi esposa, por mi esposo, yo qué sé. Entonces, esa es una ayuda que ellos también necesitan, porque ellos están como en ese hospital esperando esa ayuda, ese médico. Y principalmente, ¿cuál es la mejor medicina para ellos? La oración, el Vía Crucis, el rosario, nuestras obras de misericordia, la Santa Misa. Entonces, si nosotros nos queremos ser parte de este batallón, de esta milicia, ahora sí que somos iglesia militante, es para ayudar a nuestros hermanos y nuestros hermanos fieles difuntos, y principalmente de nuestro linaje, de nuestra familia, que es lo que necesitamos nosotros, ayudarlos, enfocarnos y principalmente no desistir, y que esto se vaya difundiendo día a día más, porque esa es la visión de nosotros. La visión es: yo soy bautizado, tengo que pedir por ellos. Yo soy bautizado, tengo la obligación, porque soy rey, profeta y sacerdote. Entonces, todo lo que hagamos nosotros, tenemos una potestad espiritual sobre ellos. ¿Por qué? Porque es nuestro linaje, porque nuestras oraciones alcanzan la gracia para ellos, y ellos ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos ya llegaron a un juicio. Y principalmente ellos ya nada más lo único que pueden hacer por medio de la comunión de los santos es interceder por nosotros, ayudarnos y suplicar a Dios también. ¿Para qué? Para que podamos salir de alguna situación. Cada quien sabe si tiene alguna situación, alguna enfermedad o algo que le esté ahorita aquejando. Entonces, ayuda, y principalmente lo que ayuda a nosotros es la conversión como persona. ¿Por qué? Porque mencionaba Gaby, ¿no? O sea, podemos hacer muchas obras, muchas cosas, pero
si no hay por parte de nosotros también una conversión, no digo que no sea efectivo, sí es efectivo, pero le vamos restando, le vamos quitando. Entonces, el padre Carlos Cancelado menciona en uno de sus testimonios o en una de sus charlas, que dice que por mucho que estés con Dios, por mucho que tú estés trabajando, sirviendo, pero si tú como persona no haces un cambio, no haces una conversión, no estás dedicado, entonces vas a pasar por 5 juicios de Dios, y de esos 5 juicios, ¿cuál vas a pasar? Entonces, dentro de esos juicios es amor a ti mismo, amor a la naturaleza, amor a ahí de los otros, no me acuerdo, amor al prójimo, ya no me acuerdo de los otros dos. No me acuerdo, pero el padre Carlos Cancelado pasó por esos 5 juicios y dice que nada más pasó 2 de los 5. Y puso un ejemplo muy ejemplar, muy simbólico, que digo, creo que a todos nos ha pasado o nos ha sucedido, que muchas veces también nos cuesta mucho trabajo desprendernos. El padre Carlos Cancelado estaba en su casa, él había llegado de la panadería, había comprado unos panes y le tocaba una persona a su puerta. Entonces abre y ve que es una persona que estaba pidiéndole pues una ayuda, una caridad, ¿no? Entonces el padre dice, no, le voy a regalar un pan, pero el pan que él le dio fue el de su gusto de él, más no el del gusto que él tenía, uno en especial. Al padre Carlos Cancelado le gusta mucho el roscón, que allá en Colombia yo creo que los conocen. Entonces, al momento de que él hace una obra buena, Dios le dice que hizo una obra buena, pero no perfecta. ¿Por qué? Porque la obra perfecta es cuando tú te desprendes de lo que a ti te gusta. Entonces, si el padre se hubiera desprendido del roscón que a él le gustaba y se lo hubiera dado a esa persona que estaba pidiendo esa limosna o esa caridad, hubiera sido una obra perfecta. Entonces, muchas veces podemos hacer obras buenas, pero muchas veces nos falla en la perfección. ¿Por qué? Porque muchas veces o no sabemos, o muchas veces somos muy aprensivos o muy egoístas y damos lo que creemos que está bien. Entonces, es muy importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque vamos en un proceso de aprendizaje, vamos en un proceso también al llamado de Dios y principalmente a un llamado del amor de Cristo, que es una perfección total en divina voluntad con Él. Miren, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1030, nos habla de la purificación final o el purgatorio. Y el Catecismo dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, de Trento y de Lyon. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. El numeral 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres del pecado. Desde los primeros tiempos de la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Eso es lo que nos dice la doctrina de la Iglesia Católica. Recuerden que para nosotros los católicos, pues nuestra brújula, lo que nos rige es la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Pues el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, también el purgatorio se nos ha estado enseñando, bueno, como decía César, no estamos enseñando nada nuevo. Más bien estamos reevangelizando a los evangelizados. Estamos retomando enseñanzas muy importantes para el ser humano, que son las postrimerías del hombre, porque la mayoría de los católicos no sabemos qué es la palabra postrimerías, qué es la palabra novísimos o qué es la palabra verdades eternas. Estos tres sinónimos es lo mismo, es hablar del fin postrero del hombre después de la muerte. Eso es lo que quiere decir. O sea, preparar tu eternidad, ¿a dónde vas a ir después de la muerte? Por eso les decía, lo más seguro que tenemos en este mundo es la muerte. ¿Cuál es el día más importante de tu existencia? El día que te mueras. Porque ese día va a definir a dónde vas a pasar la eternidad. Ahora, ¿cómo estamos construyendo? Es como si Pablo nos habla en 1 Corintios 3, 15 y siguientes. Nos dice, a partir del versículo 11 en adelante, nos dice, ¿cómo estamos construyendo nuestra casa? ¿Y cuál es la casa? Pues el alma, ¿no? Hay quienes construyen con paja, con heno, con plata, con oro, con piedras preciosas, dice la palabra de Dios. Entonces hay que ver cómo estamos construyendo, porque dice que en el momento de la muerte seremos puestos a prueba. Dice, si resiste el fuego, te salvará. O sea, tu obra va a ser puesta a prueba. ¿Cuál es tu obra? Tu alma. ¿Cómo construiste? O sea, eso es lo que el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha entregado en este mundo. Desde que tenemos uso de conciencia hasta el último momento de nuestra vida en la tierra. Nos va a preguntar, ¿qué hicimos? Muéstrame tus obras, cuánto amaste, cuánto te amaste a ti mismo, cuánto amaste al prójimo, cómo multiplicaste los talentos que te entregó, ¿verdad? Entonces, como verán, no es cualquier cosa, ni tampoco algo tan sencillo. Deberíamos de valorar más la oportunidad que Dios nos está dando todos los días de reparar. Y miren, la mayoría de ustedes viven una espiritualidad muy hermosa que es la divina voluntad. Entonces, aquel que conoce la divina voluntad, pues todavía tendría que vivir más consciente de cada acto que está haciendo todos los días. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un católico instruido que un católico ignorante, ¿no? O sea, un católico instruido tiene todas las herramientas. O sea, el Señor, el Espíritu Santo ya le dio todas las herramientas para salvarse. Y ay de nosotros, si están instruidos, no nos salvamos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice, al que mucho se le da, mucho se le será exigido. Cuando nosotros damos los temas, pues ya sea la parroquia o donde nos han invitado a predicar, a llevar este dogma tan importante, porque el dogma del purgatorio, más en estos tiempos, es un dogma súper importante. Ahorita los tiempos que está viviendo la humanidad, los últimos tiempos, tantos ataques de la masonería, tanto diezmar la población, el demonio está desatado porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces se está dando duro y tupido ¿contra quién? Contra el matrimonio y la familia, ¿no? Y lo está destruyendo. O sea, hay familias destruidas, hay almas destruidas, hay gente lejos de Dios, hay gente con muchas heridas no sanadas, hay gente en caminos equivocados. Estamos en unos tiempos cruciales para el ser humano y en tiempos en los que ha habido tanta mortandad, tiempos en los que se ha muerto tanta gente, ¿no? Entonces, la Virgen en Garabandal habla de la gran purificación, pero la gran purificación no solamente se refiere a lo que vendrá, a los acontecimientos tan importantes para la humanidad que van a venir, sino que también se está refiriendo a la gran purificación de los millones y millones de almas que están en el purgatorio y que tú y yo podemos ayudar a salir de ahí, como con nuestros sufragios. Miren, por eso les decía que la espiritualidad de la divina voluntad
es una espiritualidad muy importante, porque ahí está la clave de nuestra santificación. La santificación es alcanzar las virtudes que el Espíritu Santo quiere darnos desde que nos creó. Más bien, quiere recuperarnos desde que por Adán y Eva hemos perdido todos esos dones preternaturales y tantas cosas que el Señor nos había dado, pues la divina voluntad quiere regresarlo. Entonces, cuando nosotros damos temas y damos conferencias, damos charlas, es común que la gente siempre pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo evitar el purgatorio después de la muerte? ¿Cómo puedo ir directamente al cielo? ¿Cómo puedo reparar mis pecados? Porque en la Iglesia Católica casi no hay enseñanza sobre la expiación y la reparación. Casi nadie nos habla ni nos enseña cómo reparar y expiar. Y se puede expiar de una manera muy sencilla. Uno dirá, pues, ¿por qué tan sencillo, no? ¿Por qué tan fácil? Porque Dios ya lo dio todo en la cruz por nosotros. Y ya solamente te está poniendo todo en bandeja de plata servido. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir, Jesús, ven en tu divina voluntad y cúbreme con tu preciosa sangre. Divina voluntad, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. En el nombre poderoso de Jesús me uno con su fuerza y su potencia a su divina voluntad para reparar todos mis pecados que tengo desde que tengo uso de conciencia hasta el último momento de mi vida en la tierra. Te ofrezco todo lo que voy a hacer el día de hoy, mis obras buenas, mis obras satisfactorias, mis obras de piedad. Cuando yo digo mis obras de piedad, estoy incluyendo el rezo del rosario, estoy incluyendo el rezo del Vía Crucis, estoy incluyendo la Santa Misa, estoy incluyendo incluso las propias confesiones que yo hago, porque ese es un acto grande de piedad, me hace entrar en la conversión constantemente. Una persona que se confiesa con constancia, con cierta regularidad, se robustece espiritualmente en el alma, recibe más gracias para pecar menos, la gracia aumenta para caer menos en el pecado mortal, en los pecados repetitivos, ¿verdad? Yo puedo ofrecer todo en divina voluntad, todos los quehaceres que voy a hacer el día de hoy, mi trabajo, mis sufrimientos, mis cansancios, las persecuciones, las aflicciones, en fin, etcétera. Yo puedo meter toda mi vida completa en una oración tan sencilla de la divina voluntad para reparar y expiar, pero siempre decir, unido a los méritos de tu pasión, muerte y resurrección. Lo uno a tus 5 llagas, a tu corona de espinas, a la lanza que traspasó y abrió tu costado. Yo puedo decir todo eso en divina voluntad y con eso estoy reparando. Todo en divina voluntad, ofrecido en divina voluntad, repara mis pecados. Hubo una señora que en una ocasión me decía, ¿a poco con el rosario puedo reparar mis pecados y con eso puedo evitar el purgatorio? Y yo les digo, por supuesto que sí, o sea, ¿por qué lo dudas, caray? No, yo le digo, por supuesto, ¿por qué se puede pagar el purgatorio en vida con el rosario? Miren, por una explicación muy sencilla, por una razón muy sencilla, porque el Santo Rosario es cristocéntrico, o sea, está la Trinidad Santísima en el Santo Rosario. Si yo lo hago en estado de gracia, puedo ganar indulgencia plenaria, Si estoy rezándolo en comunidad o en familia, gano indulgencia plenaria. Si lo rezo yo solo, lo rezo frente al Santísimo, frente al Sagrario, y con eso gano una indulgencia plenaria. ¿Y una indulgencia plenaria qué es? La remisión de toda la pena temporal que yo tendría que pagar en el purgatorio después de la muerte. Miren, hay una mística contemporánea, Sor Natalia MacDonald, de los años 60, esta religiosa fue llevada por Jesús a ver las penas del purgatorio. Y ella dice que cuando Jesús la lleva por los lugares más lúgubres del purgatorio, pudo ver millones y millones de almas, pero muchísimas. Dice, era tanto el zumbido de sus voces que parecían los sonidos de las abejas, parecían como unas abejas. Decía, entonces cuando yo pasé por un lugar donde había almas que yo conocí en la tierra, sobre todo religiosas de su congregación, la reconocieron y le gritaban, hermana, rece por mí. Y dice Sor Natalia, yo llevaba mi rosario en la mano
y todas me jalaban el rosario y agitaban mi rosario y me pedían oración y me decían, por mí, hermana, por mí, rece por mí. Y ella decía, ¿por qué será que las almas me piden el rosario? ¿Por qué será que se agitan y me piden el rosario? Y le preguntó a Jesús. Y Jesús le muestra